y ustedes van a escuchar el siguiente tema al sonido de la campana en 3, 2, 1. 5 minutos. Valiente decisión, Jonathan. Están tomando la Alianza de Cristianos en Cuba. Es una red independiente de líderes religiosos que fue creada por ahí del año 2022. Ellos publicaron un comunicado tras una segunda asamblea general este pasado junio, donde ellos le pedían al gobierno de Cuba que tome más acciones para proteger la libertad religiosa del país. En el comunicado, el grupo condena continuadas violaciones por parte del gobierno en lo que es el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y piden un nuevo marco legal que permita, Jonathan, y esto es importante en Cuba, que permita un registro de nuevos grupos religiosos, señalando que esto permitiría poder moverse a los grupos con mayor libertad sin necesidad de estar haciendo un registro que es casi obligatorio para poder ejercer su fe en lo que es Cuba. El grupo habló, una organización, Christian Solidarity Worldwide, que ellos pasan dándole mucho seguimiento, ha documentado 20 casos en solo este año de ataques a grupos religiosos por parte del gobierno. Eso incluye arresto de muchos pastores, eso incluye multas que son impagables, eso incluye también persecución a los miembros de la iglesia y decomiso de bienes para algunos de los ministerios, que son casos que nosotros hemos denunciado abiertamente aquí en Mundo Cristiano. Ya lo comentaba usted ahora en el tema pasado. Cuba es un país donde realmente el comunismo no es abierto o no va y no coincide con lo que es la fe. Y es muy valiente lo que están haciendo estos pastores al levantar su voz, arriesgándose a lo que ya nosotros sabemos que puede suceder en Cuba. Arriesgándose a lo que ellos saben que va a pasar, ¿verdad? Eso es una señal de yo quiero sacrificarme por esto. Porque en Cuba hacer esto no solamente es valentía, es una condena. Es un riesgo. ¿Verdad? Es una condena y en el mejor de los casos a la cárcel. Entonces, ¿qué sucedió en Cuba, Kevin? Que esto es importante. Cuando la revolución cubana entra, y hablo de la revolución de Fidel y todos sus cómplices, en Cuba ya hay iglesias. Entonces, por eso es que ellos no han podido extirpar el cristianismo de Cuba. La Iglesia Católica estaba muy, muy arraigada, pero a la Iglesia Católica la tienen muy limitada, igual que a todas, pero habían templos, habían seminarios bautistas, seminarios metodistas, habían muchas organizaciones que tenían seminarios, iglesias, sedes. ¿Qué hacen esto? Se llega a una negociación con el gobierno, se mantienen algunas iglesias, otros edificios son captados y son tomados por el gobierno. Entonces, allá las licencias de funcionamiento de las iglesias son solo las que estaban cuando cayó la revolución. Nada más. Y no hay Cuba, más. usted no puede llegar y decir, hola, soy Kevin, quiero poner mi iglesia, bienvenido Kevin, ponga su iglesia, Dios lo bendiga. Eso no existe. Esas iglesias están bajo la clandestinidad. Por eso es que usted llega en Cuba a un seminario bautista y encuentra pentecostales. Porque lo que han tenido que hacer es meterse bajo las figuras jurídicas que ya existen, y ahí eso es un enredo, y ahí todo el mundo está, porque no está tan marcado tal cosa como las religiones, a pesar de que en la realidad, claro, sí, obviamente no vas a ver lo mismo en un templo bautista o en una denominación bautista, por ejemplo, que en la Liga Evangélica de Cuba, que para mí es la iglesia evangélica más fuerte de Cuba. Estuve por allá, son gente maravillosa a otro nivel. Pero ellos mismos en la expansión les cuesta. Ahora, esa iglesia en Cuba es liderada por una mujer, una pastora de primer nivel, pero lo que está sucediendo en Cuba es que las otras iglesias no pueden, esa expansión del evangelio, a pesar de que hay tal. Y ahí, Jonathan, y ahí es donde nosotros pasamos reportando que de pronto un pastor, el gobierno lo comienza a perseguir, lo trata como una persona, lo empiezan a dar diferentes acusaciones, y entre varias de esas acusaciones en las que nosotros hemos visto que les cae a esos pastores está la de no reportar impuestos, la de enriquecimiento ilícito. Son un montón de acusaciones que se dan contra los pastores por el simple hecho de ejercer su fe, y eso es lo que está haciendo ahorita el gobierno de Cuba. Creo que un gran paso que necesita ahora los cubanos, si usted quiere orar por Cuba, quiere pensar en Cuba y orar, y si usted, señora cubana, nos están escuchando, una de las cosas importantes y un paso importante que necesita Cuba es eso, poder permitir que cada vez más personas, más iglesias se puedan registrar y permitir más libertad en cuanto a eso, a poder reunirse y por qué no, que creo que es uno de los conflictos que se está dando, poder recuperar
A ver, puede pedir ofrenda, que eso es lo que les está saliendo más caro a Pero muchos pastores. piden. O sea, O sea, las iglesias piden. lo que pasa es que si el gobierno se da, Sin tiempo. Pero el gran problema no es que la gente pida ofrendas. El gran problema es que la gente no tiene para dar ofrendas. bueno, eso es, Entonces las iglesias se mantienen por la libertad de que pueden enviarse algunas remesas y algunos Sí, ministerios claro. internacionales, pero en Cuba la única manera de generar recursos es siendo empleado del Estado o empleado privado. Al empleado privado lo ahorcan un montón y al empleado del Estado también. Entonces la situación es muy compleja. Entonces Sí. los pastores la están pasando bastante mal. no, y evidentemente. a falta de registro, ahí es donde caen todo ese tipo de denuncias No de digas. enriquecimiento Yo ilícito. estuve en y- iglesias en Cuba que las hacían en el tercer piso de un paladar. Los paladares son lugares donde te venden comida. En el primer piso ponían el paladar, en el segundo piso vivían un montón de gente y en el tercero, que estaba asignado para vivir, ahí ponían la iglesia. y calladitos. Y callados. Y los mismos asistentes de la iglesia son los que viven en el segundo piso. Es muy difícil estar en Cuba. Nos unimos al llamado de este grupo Pero de es pastores. hermoso Cuba, así que en el nombre de Jesús pronto Así es. va a haber libertad. No perdamos la fe. Dijo un pastor, oramos por una Cuba libre, pero no la de la... Estuvo muy mal ese comentario. Ahí les pedimos disculpas.